Buenas noches, maestro. El día de hoy voy a hablarles sobre el genocidio de Ruanda de 1994. Mi nombre es Lelia Cruz, soy de tercer año de RICI. En 1994 se dio este genocidio. Este no es muy recordado, sin embargo, fue uno de los más atroces que ha tenido la historia, debido a que murieron tanto hombres como mujeres, y un aproximado que se tiene es que fueron más de 800 millones de personas. Si bien es importante hablar sobre las etnias que estaban en Ruanda en esos años. En Ruanda se encontraban dos grandes etnias, las más primordiales, los Hutus y los Tutsi. Si bien los Hutus eran la mayor parte de la población de Ruanda y los Tutsi eran la minoría. Si bien los Hutus eran agricultores y los Tutsi eran ganaderos. Durante mucho tiempo los Hutus, mientras estaban los bélgicos, ellos gobernaban lo que era la ciudad de Ruanda, tenían el poder. Sin embargo, ellos años más tarde quisieron independizarse, y es por ello que Bélgica comienza a apoyar a los Hutus, y es aquí donde los Hutus toman mayor fuerza y tras un golpe de estado logran quitarle el poder a los Tutsis. Si bien en este periodo de la colonización cabe destacar que se identificó más la separación entre los grupos, debido a que se creó lo que fue el carnet de identidad, donde se identificaban tanto como Hutus como Tutsis. Si bien tras el golpe de estado por parte de los Hutus, muchos Tutsi huyeron a diferentes zonas, es decir, a los países cercanos de Ruanda, por ejemplo, el estado del Congo. Es aquí donde se comienza a crear un frente donde tenían el control los Tutsis. Sin embargo, años más tarde se da lo que fue problema económico en Ruanda por parte de la administración de los Hutus. Es ahí donde el gobierno Hutu se debilita y la población Hutis aprovecha este momento para atacar a los Hutus y tratar de buscar cómo realizar un golpe de estado. Sin embargo, en el año 1993 se logra firmar un acuerdo entre ambas etnias para llegar a un consenso de mantener la paz y así cambiar ciertas reformas para mejorar lo que es la ciudad de Ruanda. Sin embargo, este conflicto comienza el 7 de abril de 1994, cuando el avión donde viajaba el presidente Hutu fue derribado por misiles. Es aquí donde se inculpan a los Tutsi, y el día siguiente la primera ministra llegó a ser asesinada. Es con estos acontecimientos donde comienza la masacre y el odio más a la etnia Tutsi. Para crear este sentimiento de odio comenzaron a utilizar las radios oficiales de Ruanda, donde diciendo de que los Tutsi eran unas cucarachas, eran invasores y que debían morir. Fueron 100 días, casi 2 meses, en donde murieron miles de personas, niños, niñas, madres. Fueron violados tanto hombres como mujeres, niños, niñas, donde les cortaban sus extremidades, dejaban que se quedaran ensangrados. Los utensilios que utilizaron para asesinar fueron
machetes, cuchillos, dagas, cuerdas, incluso les cortaban sus extremidades y dejaban que se desangraran. Muchas personas llegaron a pagar para que las mataran y no estar sufriendo. Si bien los cascos azules estaban en Ruanda antes de que todo el acontecimiento explotara. Ellos notificaron a las Naciones Unidas, sin embargo fueron ignorados. E incluso muchos soldados de los cascos azules murieron, donde los Hutus los asesinaron por tratar de proteger a los Tutsi. Y es por ello que las Naciones Unidas y, y Francia, que también tenían, y belgas, que tenían soldados en territorio de Ruanda, deciden retirar sus tropas. Si bien no se podía distinguir quién era quién, o entre ellos mismos sabían quiénes eran, pero no podía una persona externa tratar de ayudar porque no sabía quién estaba protegiendo. Era muy difícil, ya que incluso muchos Hutus que sus esposas eran Tutsi tuvieron que matarlas para que ellos no fueran asesinados. Entre vecinos se mataban. Entonces era muy difícil poder distinguir. Muchos lugares donde, o centros, como hospitales o lugares específicos donde se encontraban centros de ayuda, fueron atacados si bien no se podía distinguir quién era quién, o entre ellos mismos sabían quiénes eran, pero no podía una persona externa tratar de ayudar porque no sabía quién estaba protegiendo. Era muy difícil, ya que incluso muchos Hutus que sus esposas eran Tutsi tuvieron que matarlas para que ellos no fueran asesinados. Entre vecinos se mataban. Entonces era muy difícil poder distinguir. Muchos lugares donde, muchos lugares o centros donde se encontraban refugiados o personas heridas, muchos de ellos fueron atacados, donde ahí mismo murieron, fueron asesinadas más personas, niños, niñas, mujeres, hombres. Si bien al analizar un poco sobre el caso, nos damos cuenta de que no fue por etnias, no fue porque tenían idioma diferente o religión diferente, porque no fue el caso, sino fue debido a que eran de diferentes clases sociales. Fue 2 meses, 100 días desgarradores para toda esa ciudad y las personas que estaban al tanto de la situación. Sin duda alguna, nadie se imagina un acontecimiento así. Y quienes lograron quienes lograron que el conflicto se detuviera fueron los Tutsi a los 100 días. Sin embargo, las consecuencias ya eran muy grandes. Una nación destruida, separada, donde muchas personas no tenían familia, niños quedaron abandonados, donde el miedo quedó presente en la ciudad. Ya incluso muchos no confían en
en los organismos, en- entre ellos mismos, porque saben y sufrieron todo lo que sufrieron en ese momento. Hoy en día sigue existiendo ese miedo en la ciudad de Ruanda. Muchos vecinos no se llevan, muchos incluso se siguen encontrando cadáveres y fue una situación que lamentablemente no, sin embargo, las consecuencias ya eran muy grandes. Una nación destruida, separada, donde muchas personas no tenían familia, niños quedaron abandonados, donde el miedo quedó presente en la ciudad. Ya incluso muchos no confían en, en los organismos, en- entre ellos mismos, porque saben y sufrieron todo lo que sufrieron en ese momento. Hoy en día sigue existiendo ese miedo en la ciudad de Ruanda. Muchos vecinos no se llevan, muchos incluso se siguen encontrando cadáveres. Sin duda alguna, este acontecimiento de la historia de esta ciudad se violentaron muchos principios del derecho internacional. Hoy en día se encuentran personas encarceladas tratando de hacer la justicia de ese acontecimiento. Pero como mencionaba antes, el miedo sigue presente y el perdón sigue estando muy difícil para las personas que vivieron ese conflicto. Muchas gracias, buenas noches.